Paz y bendición, queridos hermanos y hermanas. Quisiera compartir con ustedes una reflexión acerca de la divina providencia, especialmente en estos momentos que afrontamos, llenos de incertidumbre, llenos de zozobra, llenos de confusión y complejidad. A pesar de todo esto, no olvidemos que la divina providencia nos acompaña y nos asiste en nuestra vida. Iniciamos entonces este desarrollo con una oración justamente a la divina providencia. Yo les pido que donde estén
Les presento a ustedes cuál va a ser el esquema de esta presentación. La voy a desarrollar en los siguientes puntos. Primero, ¿qué es la divina providencia? Luego, vamos a abordar este punto interesante de la providencia y creación. Más adelante, Dios nos habla. Luego, providencia y libertad. A continuación, providencia y obediencia. Luego, providencia y sufrimiento. Luego llegamos a este punto de instrumentos de la providencia, los santos y la providencia. Y finalmente, algunas oraciones a la divina providencia. Es decir, que el primer bloque será un tanto teórico, el segundo bloque un poquito más teológico y el tercer bloque un poco más aplicativo, un poco más espiritual para que nosotros también podamos confrontarnos y podamos reflexionar en nuestras vidas las implicaciones que tiene la divina providencia. Abordamos ahora este punto, ¿qué es la divina providencia? Y ciertamente podemos nosotros ir a un buscador en internet, colocar qué es la divina providencia y nos van a salir un montón de conceptos, un montón de ideas. Sin embargo, y esto se los digo como casi como una exigencia, porque estamos desgraciadamente acostumbrados a absorber y a veces sin tener una actitud crítica, a absorber concepciones prefabricadas. Sin embargo, nosotros como católicos tenemos la base de nuestra doctrina en el catecismo de la Iglesia Católica. Por eso es que yo no voy a darles a ustedes un concepto propio de la divina providencia, ni mucho menos lo que dice algún autor famoso, sino lo que afirma nuestro catecismo de la Iglesia Católica. Y en el numeral 302 se nos dice lo siguiente, el título es Dios realiza su designio, la divina providencia. Así es que tengan presente esto. Si alguien les pregunta qué es la divina providencia, pues ustedes citen, por favor, el catecismo de la Iglesia Católica. Ya saben que en el numeral 302 se encuentra este concepto que nos ilustra a nosotros qué es la divina providencia. El numeral dice así: la creación tiene su bondad y su perfección propias, pero no salió plenamente acabada de las manos del Creador. Fue creada en estado de vía, en latín sería in statu viae, hacia una perfección última todavía por alcanzar a la que Dios la destinó. Y vean esto, por eso lo subrayé. Llamamos divina providencia a las disposiciones por las que Dios conduce la obra de su creación hacia esta perfección. De nuevo, llamamos divina providencia a las disposiciones por las que Dios conduce la obra de su creación hacia esta perfección. Y de ahí pues hay una cita que contemplaba ya el Concilio Vaticano I. Dice, Dios guarda y gobierna por su providencia todo lo que creó, alcanzando con fuerza de un extremo al otro del mundo y disponiéndolo todo suavemente, porque todo está desnudo y patente a sus ojos, incluso cuando haya de suceder por libre decisión de las criaturas. Esto es algo que tenemos nosotros que tener muy en cuenta. Entonces, la providencia de Dios, diríamos que es el cuidado y solicitud que Dios tiene sobre todas sus criaturas, procurándoles todo lo que necesitan. La providencia de Dios es el amor de Dios en acción. De nuevo, la providencia de Dios o la divina providencia es el amor de Dios en acción. Por eso, lo que ocurre en nuestra vida no es fatalismo determinado por el curso de los astros o de las estrellas, como dice la astrología o dicen estas
cuestiones del horóscopo, etcétera. La vida del ser humano no depende, hermanos y hermanas, de un destino ciego o de la casualidad. No estamos abandonados a nuestra suerte por un creador que se ha olvidado de nosotros. Eso jamás. Sino todo lo contrario, nos guía con amor en cada uno de nuestros pasos como un padre que vigila los pasos vacilantes de su hijo pequeño. Dios quiere el amor de sus criaturas y el amor solo es válido cuando se ama en libertad. De nuevo, Dios quiere el amor de nosotros y el amor solo es válido cuando se ama en libertad. Ciertamente, Dios es omnipotente, es todopoderoso, pero su omnipotencia no es para destruir y matar, sino para construir, amar y hacer felices a sus hijos. Hablar pues de la divina providencia significa hablar del amor de Dios. Creer en su amor significa creer que tiene el control de todos los detalles que nos suceden y de todo lo que pasa en el universo entero. Sí, así es. Dios rige los astros del firmamento, guía el curso de los planetas y controla la rotación de la Tierra. Cuida los insectos que pululan en el aire y sobre cada gota de agua del océano. Ninguna hoja de árbol se agita sin su permiso, ni una brizna de hierba muere sin él saberlo, ni los granos de arena movidos por el viento vela con solicitud sobre las aves y los lirios del campo. En una palabra, creer en su amor providente, hermanos y hermanas, significa creer que Él cuida de los pasos de cada estrella, de cada ser humano, de cada átomo, porque su amor omnipotente mueve y da vida a todo lo que existe. Por eso mismo, hablar de providencia es hablar de seguridad y de tranquilidad existencial, sabiendo que alguien todopoderoso vela sobre nosotros y que por lo tanto ningún enemigo, por poderoso que sea, y ninguna fuerza maligna puede hacernos daño, porque nuestro Padre Dios está siempre vigilante. Y si permite que nos sucedan cosas negativas y que nos toque alguna fuerza del mal, lo hace por nuestro bien. Así es que en pocas palabras, en pocas palabras, la providencia de Dios se ocupa de cada flor del campo y de cada alma en particular, como si no hubiera nadie más en el universo. Todo su amor es para cada uno y vela por cada uno en particular. Podríamos decir que la divina providencia dirige a todos y a cada uno hacia el amor. Somos flores del jardín de Dios, luces de su divino resplandor, hijos de su gran familia, herederos de su reino, y nos ama a cada uno con todo su amor infinito. Es momento de abordar el segundo punto que trata sobre la providencia y creación. Y es que la providencia de Dios se manifiesta desde el principio mismo de la creación del universo, no de la tierra, del universo. Y quiso crear un universo en evolución constante, un universo en marcha permanente. Los científicos que estudian la evolución de las especies hasta el hombre están de acuerdo en afirmar que se dieron las condiciones adecuadas para el desarrollo de la vida de animales superiores. La historia de la evolución de la Tierra es única. Cualquier otra alternativa hubiera podido desembocar en un fracaso o en una esterilidad completa. Quisiera acá citar lo que decía el gran astrónomo jesuita que de hecho este año falleció, que fíjense fue asesor de la NASA y miembro del Observatorio del Vaticano. Estoy hablando del padre jesuita Manuel Carreira. Y él decía lo siguiente: un factor crucial en la trayectoria de la vida en la Tierra es el proceso catastrófico de extinción que en diversas ocasiones
eliminó en muy poco tiempo hasta el 90% de las especies vivientes en la Tierra en un determinado momento. Se encuentran indicaciones de 5 grandes episodios de extinción en los últimos 500 millones de años, aproximadamente, y en cada caso la evolución cambió drásticamente de rumbo. El caso más conocido es el de la desaparición de los grandes reptiles hace 75 millones de años. De no haber ocurrido, es muy dudoso que los mamíferos constituyesen hoy la forma de vida más desarrollada. La trayectoria de la evolución ha sido única. No es posible predecir que algo semejante se hubiese dado en cualquier posible repetición de la historia del planeta. Cualquier modificación de la historia del planeta podría haber dado como resultado su esterilidad vital o la limitación de formas vivientes. En pocas palabras, la Tierra, como él mismo dice, es un planeta privilegiado y no es posible suponer que esas condiciones privilegiadas que se dieron aquí se hayan dado en otros lugares del universo. De todos modos, lo cierto es que hasta desde el punto de vista científico parece que una mano superior ha dirigido el universo hasta la actual vitalidad de la Tierra con los mamíferos y finalmente al hombre. Y Dios creó al hombre para hacerlo eternamente feliz en Cristo y por Cristo. Por eso, sin Cristo no tiene sentido la creación. San Pablo dice muy bien, ¿no? En Colosenses 1:16, en Él fueron creadas todas las cosas, del cielo y de la tierra, todo fue creado por Él y para Él. De modo que podemos decir que la gran obra de la creación del universo encuentra su sentido más profundo en Jesucristo, de acuerdo al plan que Dios en su providencia trazó desde toda la eternidad. Abordamos ahora este punto interesante llamado Dios nos habla. Y es que Dios nos quiere tanto que nos ha querido escribir una carta de amor en la Biblia para enseñarnos el camino del bien y que no dudemos de su amor. Ahí nos dice, como un padre tiene ternura con sus hijos, así el Señor tiene ternura con sus fieles, dice el Salmo 103:13. Y quiere que nos dirijamos a Él con toda confianza y le llamemos papá, Abba, porque hemos recibido el espíritu de adopción y por el que aclamamos Abba, papá, papito. Somos hijos de Dios y si hijos, también coherederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, dice Romanos 8:15, 17. Él es cariñoso con todas sus criaturas y nos mima como un buen padre. Cuando Israel era un niño, yo lo amé, lo levanté en mis brazos, fui para ellos como quien alza una criatura contra su mejilla y me bajaba hasta ella para darle de comer, dice Oseas 11:1-4. Cuánto nos ama nuestro Padre. Por eso debemos escuchar la voz de nuestro buen Padre Dios a través de su palabra. También Él, como un Padre providente, hace justicia a los oprimidos, da pan a los hambrientos, libra a los presos, abre los ojos del ciego, guarda a los peregrinos, sustenta al huérfano y a la viuda, dice el Salmo 146, 7-9. Por eso, Señor, todos esperan de ti que les des alimento a su tiempo. Tú se lo das y ellos lo toman. Abres tu mano y se sacian de bienes, dice el Salmo 104, 27, 28. Ciertamente a los que buscan a Dios no les falta bien alguno. Salmo 34:11. Por ello podemos decir llenos de confianza con el Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre, aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú, Señor, vas conmigo, tu vara y tu callado me sosiegan. Qué hermoso es saber que aun en los momentos más difíciles de nuestra vida, cuando todo es oscuridad y tiniebla a nuestro alrededor, nuestro Padre Dios vela por nosotros. No importa si somos importantes o sencillos,
Dios nos ama a todos por igual. Dios ha hecho al pequeño y al grande igualmente, cuida a todos, dice Sabiduría 6:7. Y qué bello es leer el Salmo 91, que es un canto a la divina providencia. De verdad que es un salmo que en estos tiempos difíciles deberíamos de recitar o incluso tenerlo ahí a la vista para que en momento de zozobra, de incertidumbre, lo recitemos. El Salmo 91. Tú que habitas al amparo del Altísimo, que vives a la sombra del Omnipotente, di al Señor, refugio mío, alcázar mío, Dios mío, confío en ti. Él te librará de la red del cazador, de la peste funesta, te cubrirá con sus plumas, bajo sus alas te refugiarás, su brazo es escudo y armadura, no temerás el espanto nocturno, ni la flecha que vuela de día, ni la peste que se desliza en las tinieblas, ni la epidemia que devasta a mediodía. A sus ángeles ha dado órdenes para que te guarden en tus caminos, te llevarán en sus palmas para que tu pie no tropiece con la piedra. Caminarás sobre áspides y víboras, pisotearás leones y dragones. Se puso junto a mí, lo libraré, lo protegeré, porque conoce mi nombre, me invocará y lo escucharé. Con él estaré en la tribulación, lo defenderé, lo glorificaré, lo saciaré de largos días y le haré ver mi salvación. Qué hermoso es saber que el Padre Dios me ama y cuida de mí. Y ahora es importante tomar en cuenta este tema que tiene que ver con la providencia y la libertad, porque Dios nos ama y guía nuestros pasos con amor de Padre. El problema es que nosotros, con frecuencia, no nos queremos dejar guiar por Él y queremos ser libres a nuestra manera. Y entonces surgen las dificultades porque nos fabricamos nuestra propia felicidad, entre comillas, lejos de Dios. La libertad humana, como sabemos, mal usada, es el gran obstáculo para que toda la creación pueda ir con seguridad y suavidad hacia Dios. Ya lo decía un autor famoso, el gran escándalo de la creación no es el sufrimiento, sino la libertad. El hombre puede decir que se haga la voluntad de Dios o que no se haga. La libertad puede dar origen al infierno o al paraíso en nosotros. Fíjense ustedes. Ahora bien, también ocurre que nosotros somos llevados frecuentemente por caminos que no hemos buscado y que no queríamos. Dios a veces permite que nos sucedan cosas totalmente incomprensibles o muy dolorosas. ¿Podemos pensar que es Dios el que las quiere para nosotros? Digamos que muchas cosas nos suceden sin que Dios las quiera, pero las permite para nuestro bien. Podemos confrontar Romanos 8:28. Dios no quiere que alguien muera en la guerra, porque no ha querido la guerra. Dios no quiere que alguien tenga un accidente por imprudencia, pero Dios ha respetado la libertad de quien ha manejado a alta velocidad y se ha estrellado y ha matado consigo a sus compañeros de viaje. Y así podríamos seguir hablando de muchas cosas dolorosas que nos pueden suceder. Nosotros queremos tener salud, trabajo, dinero y todas las comodidades necesarias para vivir bien. Y Dios a veces, sin culpa de nadie, a veces rompe nuestros esquemas. Lamentablemente, cuando suceden cosas difíciles o dramáticas, lo primero es echarle la culpa a Dios, ¿verdad? Eh, y no podemos ver que en tantas ocasiones también la mano amorosa de Dios está presente, aunque a veces nos duela. Si muere un ser querido o quedamos enfermos o inutilizados de por vida, ¿tendrá Dios la culpa? ¿Será un Dios cruel que no tiene compasión de nosotros? Hay un problema que muchos se plantean y que cuando su fe no es fuerte, puede llevarlos al suicidio o a la desesperación o al rechazo de Dios. Pero cuando se aceptan humildemente los planes de Dios, entonces podemos ver que a pesar de todos los infortunios y desgracias, Dios lleva la barca de nuestra vida hacia Él
y hacia nuestra felicidad. Es preciso también abordar un tema muy, muy profundo, el tema del sufrimiento, y aquí relacionado con la providencia. Y pues ustedes saben, el tema del sufrimiento es uno de los más difíciles de comprender, sobre todo para los que no tienen fe. Ellos nos dicen muchas veces, si Dios existe y es bueno, ¿por qué permite el sufrimiento de los niños inocentes? ¿Por qué permite tantas injusticias? ¿Por qué no hace nada para evitar tanto dolor que hay en el mundo, etcétera? Y tantas interrogantes que se plantean. En primer lugar, Dios creó un mundo feliz donde sus hijos iban a vivir en un paraíso terrenal. En sus planes divinos no existía la muerte ni la enfermedad, pero Dios creó al ser humano libre y nuestros primeros padres pecaron y rechazaron a Dios y le desobedecieron, queriendo ser felices sin Él. Y entonces descubrieron su error y que el mal los había engañado. En vez de la felicidad buscada, encontraron un mundo de dolor, perdieron los dones preternaturales que Dios les había regalado, que eran la inmortalidad, o sea, no morir, la impasibilidad, es decir, no sufrir enfermedades corporales, la ciencia infusa, es decir, conocimiento natural de las cosas, y la integridad, o sea, equilibrio y armonía interior. Y como resultado de su pecado, su alma quedó con 4 heridas permanentes según Santo Tomás de Aquino: ignorancia, o bien dificultad para conocer la verdad; malicia, o sea, debilitamiento de la voluntad; concupiscencia, o deseo desordenado de satisfacer los sentidos; y fragilidad, o sea, cobardía ante las dificultades para obrar el bien. Pero Dios, que los seguía amando, les ofreció su perdón y les devolvió la esperanza y la paz con el derecho de ser felices eternamente en el cielo. Así que el origen del sufrimiento y de la muerte no está en Dios, absolutamente no, sino en el pecado. Lo malo es que muchos a lo largo de la historia humana han seguido rechazando a Dios y buscando la felicidad fuera de Él, y siguen creyendo que Dios es un tirano que impone por capricho sus mandamientos. Sin embargo, Dios lo único que quiere es ayudarnos a ser felices, y por eso nos guía a través de la conciencia y a través de los mandamientos. Es como que si nos dijera: mira, hijo mío, vete por aquí, no vayas por allá, no mientas, no robes, no calumnies, no mates, di siempre la verdad, sé honesto y honrado, sé responsable y nunca hagas daño a nadie. Pero muchas personas no aceptan sus consejos y prefieren ser libres, entre comillas, y hacer lo que ellos quieren, sin imposiciones o consejos de ninguna clase. Y de ahí vienen tantos fracasos y sufrimientos y tantas vidas destruidas, ya que fuera de Dios no puede existir el bien ni la paz. Muchos de los sufrimientos que hay en el mundo son producto de los propios pecados, errores o irresponsabilidades, y otros muchos sufrimientos se deben al egoísmo de otros que no saben compartir o que no quieren ayudar. Entramos a este punto de la providencia y obediencia. Dios tiene cuidado de todo y especialmente de sus hijos e hijas, pero su providencia no es providencialismo fácil. Debemos orar, sí, obviamente, como si todo dependiera de Él, pero a la vez, al mismo tiempo, debemos esforzarnos y trabajar como si todo dependiera exclusivamente de nosotros también. La providencia de Dios no anula nuestra libertad, sino que la enaltece. A este respecto decía muy bien San Agustín: el que te creó sin ti, no te salvará sin ti. Dios no te dará la salvación sin tu colaboración y sin tu voluntad de ser salvado. Él quiere que seas libre en aceptar o rechazar su amor. Por todo esto, debemos tener como norma de vida el ora et labora de los benedictinos: orar y trabajar, confiar en Dios y colaborar de tu parte. ¿Quieres ser profesional? Claro, confía en Dios, pídele la salud y los medios necesarios para estudiar, pero estudia y esfuérzate para conseguir los conocimientos necesarios para que un día llegues a ser un buen profesional.
El plan fundamental de la providencia de Dios es la salvación de todos los hombres. Por consiguiente, nosotros debemos ser sus colaboradores en esta gran tarea. Dios nos guiará en cada momento a través de nuestra conciencia, a través de las normas de la iglesia y de las leyes civiles que sean buenas. Quizás se sirva de los consejos de nuestros padres, maestros o superiores, y en este caso el obedecer es seguir la voluntad de Dios y cumplir nuestra misión. Y también es necesario que nosotros seamos instrumentos de la divina providencia. Tú debes ser un instrumento de la providencia de Dios para los demás. ¿Qué puedes hacer por ellos? Puedes dar algo de lo que tengas, pero hazlo con amor. No necesariamente algo material, sino que puede ser un consejo, puede ser una compañía, puede ser algo que tú generosamente quieras compartir con alguien. La Madre Teresa de Calcuta cuenta que en una ocasión un papá consultó a su esposa y a sus hijos si debían comprar una nueva televisión, pues la antigua estaba muy deteriorada o darle el dinero ahorrado a los pobres de la Madre Teresa. Uno de sus hijos le dijo que quería la televisión, pero al final de cuentas, el papá le fue a dar el dinero a la Madre Teresa. Recordemos siempre que una palabra amable puede iluminar el día a un amigo o una amiga. Una palabra de amor puede curar y bendecir. Por el contrario, una palabra amarga puede crear rencores y una palabra cruel puede destruir una vida. Irradiemos amor y encontraremos amor. eh, Haciendo feliz a los demás y encontraremos la propia felicidad. No olvidemos que todos, sin excepción, necesitamos un abrazo, una sonrisa, una palabra amable para ser más felices y eso sí lo podemos dar nosotros. No escatimemos en el amor, amemos sin descanso y con sinceridad y los demás también nos van a sonreír. Y todo lo que hagamos, hagámoslo con amor y por amor. Es tan fácil hacer bien las cosas cuando, por ejemplo, ¿no? Cuando cocines, cocina con amor para que quienes tomen los alimentos reciban también a través de ellos tu amor, que ha bendecido la comida. Cuando laves o limpies o trabajes, hazlo también con amor, pensando en aquellos que serán los beneficiarios y a quienes llegará tu amor, envuelto con la bendición de Dios a través de lo que has hecho. Hazlo todo por amor, que la raíz de toda tu vida sea el amor a todos sin excepción. Dios juzgará a tus enemigos. Tú solamente ama y perdona. Cada día, al levantarte, prepárate a emprender una nueva jornada llena de amor. Recuerda que el amor no se improvisa, ni se da por supuesto. El amor hay que construirlo momento a momento. Dite a ti mismo, hoy es un nuevo día y quiero que todos los que se acerquen a mí sientan mi amor y sean un poco más felices. Que nadie se aleje de mí sin ser mejor y más feliz. Regálales flores del jardín de tu alma con sonrisas, palabras, servicios, especialmente en estos días de cuarentena. No pierdas nunca la capacidad de amar, pues el hombre que pierde la capacidad de amar es como un cadáver ambulante que ha perdido la luz y la alegría por haber perdido el amor. Y si alguna vez Dios no lo quiera, caes en la oscuridad de graves pecados, arrepiéntete, porque tu Padre Dios te está esperando para devolverte la luz y la paz. Es importante también que nosotros tengamos ciertos puntos de referencia en nuestras devociones y, ¿por qué no?, hablar de muchos santos que fueron instrumentos de la divina providencia, que también ellos fueron personas que en sus vidas hay sucesos providenciales de los cuales Dios se sirvió para llamarlos a una vida de más santidad. Yo voy a mencionar algunos santos que quizás sean más conocidos entre nosotros. Hay muchos, muchos de verdad testimonios. Yo voy a mencionar algunos nada más. En primer lugar, San Juan de Capistrano, que vivió del 1384 a 1456.
Y él, fíjense que era gobernador de la ciudad de Perusa, en Italia. Cuando estalló la guerra con los de Rímini, fue encarcelado. Al intentarse fugar, se fracturó el pie y tuvo que seguir encarcelado, teniendo mucho tiempo para reflexionar. Cuando fue puesto en libertad, ya no quiso dedicarse a las cosas del mundo, porque aquel tiempo de cárcel había sido para él un tiempo de gracia, que lo convenció de la fugacidad de la vida. Por eso decidió dedicar su vida a Dios, se hizo religioso franciscano y llegó a ser un gran santo. Luego tenemos a San Ignacio de Loyola, del 1491 a 1556, que durante el tiempo que tuvo que estar activo, porque era militar, por haber sido herido en el sitio de Pamplona, se dedicó a leer libros espirituales que le hicieron dejar la vida militar y dedicarse a tiempo completo para siempre a Dios. Son sucesos providenciales en los que estos santos descubren el llamado que Dios les hace para servir a los demás de manera más profunda e intensa. Podemos mencionar también a San Juan de la Cruz. El tiempo que estuvo en la cárcel fue para él el tiempo de mayor sufrimiento, pero también en el que Dios lo llevó a las más elevadas alturas del espíritu y en el que escribió sus mejores poesías místicas. Tenemos luego a San Francisco de Borja, aproximadamente estamos hablando de 1572, y brevemente les comparto, para San Francisco de Borja, la vista del cadáver de la emperatriz de España fue el detonante para renunciar a la vida del mundo y dedicarse a un rey que nunca iba a morir, es decir, a nuestro Señor Jesucristo. A continuación también podemos mencionar a Santa Teresa de Jesús, que vive en el 1515 a 1582. Y nos cuenta en su vida cómo estuvo gravemente enferma, incluso 3 días estuvo como muerta y durante 3 años, de 1539 a 1542, tullida, imagínate. Pero todo esto fue una providencia divina para convertirla totalmente a su amor. Luego tenemos a San Juan de Dios. Él vive entre el 1495 y el 1550. El mismo San Juan de Dios dice, son tantos los pobres que aquí llegan que yo mismo muchas veces estoy espantado cómo se pueden sustentar, pero Jesucristo lo provee todo y les da de comer. Son muchos los pobres que llegan a esta casa de Dios. Entre todos, enfermos y sanos, gente de servicio y peregrinos, hay más de 110. Así que aquí hay tullidos, mancos, leprosos, mudos, locos, paralíticos. Para todo esto no hay renta, pero Jesucristo lo provee todo, dice San Juan de Dios. Contamos con los testimonios de la beata Ana Catalina Emmerich del 1774 1824. La vida de la beata Ana Catalina Emmerich es un milagro continuo de la divina providencia que le hacía vivir en cada momento de acuerdo a su voluntad. Ella tenía los estigmas, fíjense, de la pasión de Cristo y sufrió como alma víctima por la salvación del mundo. Luego podemos mencionar también a San Juan Bosco, 1815-1888, y él tiene una vida llena de anécdotas sobre la divina providencia. Solo quiero contarles alguna que otra, ¿no? de San Juan Bosco. A principios de 1858, don Bosco tenía que pagar una gruesa deuda para el 20 de enero y no poseía ni un céntimo. Estaban ya a 12 del mes y no se veía ninguna solución. En tales estrecheces, don Bosco dijo a algunos jóvenes, hoy iré a Turín y vosotros, durante el tiempo que esté fuera, turnaos uno a uno delante del sagrario rezando. Mientras don Bosco caminaba por Turín, se le acercó un desconocido y tras el saludo le preguntó, don Bosco, ¿necesita usted dinero? Ya lo creo. Si es así, tome. Y le ofreció un sobre con varios billetes de 1000, alejándose con premura. Era un rasgo de la divina providencia y don Bosco mandó inmediatamente que se pagara a su acreedor. Y así pues vamos a escuchar muchos testimonios que San Juan Bosco nos cuenta de la divina providencia, que en un momento difícil se hace presente esta mano providente de Dios. También podemos mencionar nosotros al padre Pío de Pietrelcina. Él vive del 1887 a 1968
En la vida del padre Pío se cuenta que muchas veces tenía problemas para pagar los gastos de los obreros y de las obras de gran complejo hospitalario de la Casa Solievo de la Sofferenza, que se estaba construyendo en San Giovanni Rotondo, al sur de Italia. Pero él siempre confiaba en la divina providencia y nunca fue defraudado. Nunca faltó lo esencial para solucionar los problemas más urgentes. La divina providencia a veces puede tardar para hacernos sentir más la necesidad de acudir a Él, pero al final siempre cumple su promesa y siempre acude en nuestro socorro en todas nuestras necesidades. Santa Madre Teresa de Calcuta, que vive entre el 1910 y 1997. Ella decía muchas veces, en lo que atañe a los bienes materiales, nosotras dependemos por completo de la divina providencia. Jamás nos hemos visto obligadas a rechazar a alguien por falta de medios. Siempre ha habido una cama más, un plato más, porque Dios se ocupa de sus hijos pobres. Realmente Dios es maravilloso y amoroso con nosotros, por eso desea que le pidamos lo que necesitamos con toda confianza. Dios nos invita a ser generosos con nuestros hermanos y hermanas más necesitados. Démosle sobre todo nuestro amor sincero, nuestra compañía y nuestra comprensión. Y para concluir, yo les comparto unas de las tantas oraciones que hay a la divina providencia. Así es que en actitud de oración vamos a finalizar esta reflexión que espero que haya sido de su agrado, que haya sido de mucha bendición para quienes están ahora viéndonos. Así como abrimos esta reflexión, vamos a cerrarla en actitud de oración, encomendando nuestra vida, nuestras familias, todo lo que somos y tenemos a la divina providencia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué me sucederá hoy, Dios mío? Lo ignoro. Lo único que sé es que nada me sucederá que no lo hayáis previsto, regulado y ordenado desde la eternidad. Me basta esto, Dios mío, me basta esto. Adoro vuestros eternos e imperecederos designios. Me someto a ellos con toda mi alma por amor vuestro. Lo quiero todo, lo acepto todo. Quiero haceros de todo un sacrificio. Uno este sacrificio al de Jesús mi Salvador, y os pido en su nombre y por sus méritos infinitos la paciencia en mis penas y una perfecta resignación en todo lo que os plazca que suceda. Amén. Dios conoce tu ayer, confíale tú hoy. Él cuidará de tu mañana. Oh divina providencia, oh Dios del amor y de la misericordia, que recompensas a cuantos hacen de padre, de madre o de hermanos para los más necesitados. Oh Dios providente, oh amor providencial, que cuidas de cada uno de tus hijos con amor de padre. Dame la gracia de vivir siempre abandonado en los brazos de tu providencia amorosa, sabiendo que tú cuidas de mí en cada momento y que tú velas por mí. Gracias, Dios amoroso y providente, porque en Cristo tu Hijo me has dado un ejemplo para que pueda confiar en ti y dormir tranquilo en tus brazos divinos, sabiendo que tú cuidas de mi futuro y te preocupas de todos mis asuntos. Pongo en tus manos mi salud y mi trabajo, mi familia y mi futuro. Todo lo pongo en tus manos. Guíame como buen Padre y dame paz y tranquilidad en todo momento. Amén.